Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente en este momento para iniciar nuestra actividad espiritual en esta noche. Nuestro culto de salud mental es el culto en el cual nosotros recibimos el mensaje especial como recurso espiritual para sanar nuestra mente. Y sanar la mente es salvar la vida. Gloria a Dios. La vida de todos nosotros se está salvando. Anhelamos este programa, anhelamos este momento. Bienvenidos todos. Vamos a orar, vamos a pedir la intervención de Dios en esta noche, en medio de cada uno de nosotros. Les pido el favor, estén en pie y vamos a pedir a Dios en oración. Buen Dios y Padre eterno, en esta noche te doy muchas gracias, bendito Padre celestial, por tu misericordia, por tu bondad. Porque siempre, oh Dios, nos enriquece con tu presencia. Y tu presencia, Señor, se manifiesta también en tu palabra. Esta palabra que recibimos hoy, Señor, este programa de salud mental. Qué recurso tan especial, tan oportuno que ha llegado a nuestras vidas, oh Dios, sanando nuestra mente, salvando nuestra alma. Gloria a Dios. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos oriente. Nos comprometemos a estar dispuestos, a estar atentos para que el mensaje de tu palabra llegue a cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los invito a leer la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a dar lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. ¡Qué gran texto! Los invito a leer, a estar atentos. Sin duda, Dios nos guiará en la predicación más adelante y este texto como base espiritual es maravilloso. Salmo número 42. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este precioso texto de la Biblia. Tomen asiento, por favor, hermanos. Somos bendecidos por Dios a través de nuestra actividad espiritual, nuestro culto de salud mental. Los invito, por tanto, a todos para que alabemos el nombre del Señor. Vamos a tener una sección de canto, de alabanza, en temas maravillosos de estas canciones que nos edifican abundantemente. Y seguidamente a este momento de alabanza, nuestro pastor, el hermano Jorge Enrique Orejuela, estará con nosotros para enseñarnos el mensaje de la palabra de Dios.
sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día y que nunca me abandonará. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras, ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde hoy mi vida le entrego. Para mí el vivir es Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras, ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde hoy mi vida le entrego. Para mí el vivir es Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras, ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras, ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. cedas, ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal. Dios
asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, desde
día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, desde el día en que yo te conocí, de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor, mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti, tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Por ti, Padre Dios de Jesucristo, mis labios se abren hoy para cantar, porque tu espíritu de amor mis paradigmas disolvió, y es tu poder quien hoy actúa en mí. Cuando tu Hijo a su reposo me invitó, mostró muy claro a qué justicia me llamó. No me enrostró mis culpas y mi error, y ante ti solo abogó mi gran Señor. Oh, cuál amor y cuánto amor. Hoy cuento con la vida de Jesús,
su luz muestra tu gloria. Amado Padre, mi único Dios. Por ti, Padre y Dios de Jesucristo, mis labios se abren hoy para cantar, porque tu espíritu de amor mis paradigmas disolvió, y es tu poder quien hoy actúa en mí. Cuando tu Hijo a su reposo me invitó, mostró muy claro a qué justicia me llamó. No me enrostró mis culpas y mi error, y ante ti solo abogó mi gran Señor. Oh, cuál amor y cuánto amor. Hoy cuento con la vida de Jesús y el inminente aumento de su luz muestra tu gloria. Amado Padre, mi único Dios. Oh, cuál amor y cuánto amor. Hoy cuento con la vida de Jesús y el inminente aumento de su luz muestra tu gloria. Amado Padre, mi único Qué hermosa la canción con la que finalizamos nuestra sección de alabanzas. Es la composición de una persona que vivió en medio nuestro esta experiencia de salvación y da testimonio de ella. Por ti, Padre y Dios de Jesucristo, mis labios se abren hoy para cantar, porque tu espíritu de amor mis paradigmas disolvió, y es tu poder quien hoy actúa en mí. Es ese reconocimiento de que Dios volteó todos nuestros enfoques, nuestras ideas acerca de cómo debíamos hacer las cosas, ese romper con paradigmas para comenzar a construir una vida en un orden distinto. Es lo que posibilita que nosotros hoy podamos perdonar. Miren esa expresión tan hermosa de la canción cuando dice: cuando tu Hijo a su reposo me invitó, mostró muy claro a qué justicia me llamó. No me enrostró mis culpas y mi error, y ante ti solo abogó mi gran Señor. Observen que esa perspectiva que nos abre la canción es la de una manera distinta de hacer justicia. Dice,
mostró muy claro a qué justicia me llamó y cómo lo evidenció. No me enrostró mis culpas y mi error, y ante ti solo abogó mi gran Señor. Si ustedes pueden entender esto, esta es la base del perdón. Ese es el fundamento del perdón. Uno no desarrolla el perdón terapéutico que debe desarrollar hasta que uno no entra en el espíritu de esta idea que presenta la canción. Este hombre inspirado ha vivido su experiencia cuando descubre este sentido nuevo para interpretar su relación con los demás seres humanos. A partir de allí, nosotros cantamos este tipo de experiencias que nos abre el camino para encontrar la solución válida de todas aquellas cosas que son condiciones que nos pueden estar intoxicando y dañando nuestros espacios relacionales. Por eso, cantar todo esto emociona, porque cada día nos confirma que lo que estamos creyendo tiene mucho sentido. Vamos a orar en este momento para ir avanzando en este entendimiento de ideas claves para nuestra salud mental. Esta noche estamos convencidos que Dios va a seguir hablando con nosotros y nos va a seguir mostrando su propósito y su plan. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes y todas las oportunidades que tenemos de encontrar en ti respuesta y solución a las demandas de la vida. Poder encontrar en ti caminos para la salud y la restauración de la claridad objetiva, de la cordura, para vivir conforme a tu voluntad. Sánanos, Señor, y usa tu palabra para que esa sanidad se perfeccione en nosotros, para que ese despertar de conciencia nos lleve a vivir a la altura de todo lo presupuestado por ti, Señor, para el bienestar nuestro. Así que nos presentamos en esta noche y te pedimos que nos guíes, Señor, en esta reflexión y que uses tu palabra y tu espíritu, Señor, para restaurar condiciones afectadas de la vida nuestra y colocarnos a vivir en el territorio correcto en el que debemos vivir. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Yo sé que la mayoría de los miembros de la iglesia, y sé que muchas personas simpatizantes han leído el libro de Jonás. El libro de Jonás, que está colocado entre los libros proféticos, realmente no es un libro profético. Es un relato que se hace de un personaje que se identifica como un profeta a quien Dios quiere enviarlo en una misión y él se resiste. Y él dice, yo no voy a hacer eso. Lo manda a predicar a Nínive, capital de Asiria, y él dice, yo no voy a ir. Y entonces él decide buscar una embarcación para irse hacia el occidente cuando su ruta era el norte. Esa idea de un hombre que se niega es lo característico de la historia. Podemos decir que la historia de Jonás ha quedado registrada como la de un hombre que huye de la presencia de Dios porque no quiere cumplir con el mandato de ir a predicarle a una ciudad agobiada por la maldad y el pecado. Por eso, cuando nosotros vemos personas negligentes con el trabajo de la obra de Dios, solemos identificarlos como un Jonás, ¿no? Decimos, es que usted se comporta como Jonás, ¿verdad? Porque es como
el prototipo de persona que le saque el cuerpo a la responsabilidad en la obra de Dios. Hermanos míos, pero el libro de Jonás no se escribe para hablar de esa simple negligencia. Digo simple en comparación con el resto que plantea la idea del libro. No es simple ser negligente para servir a Dios, pero estoy haciendo comparación de las dos ideas. No se está hablando de ese tipo de negligencia, sino que el libro se escribe para mostrar cómo el odio, el resentimiento y la amargura de un hombre creyente lo pone en oposición al propósito de Dios y lo mantiene lejos de las soluciones morales y espirituales para su propia vida. Jonás es un hombre israelita que en la idea del relato no le puede perdonar a los asirios su crueldad, su agresión, su maltrato, la ofensa que le hicieron a su pueblo, el haber deportado al reino del norte, el haber hecho todas esas cosas terribles que pasaron. Eso queda registrado en la memoria, y todo lo que tenga que ver con Asiria se odia, no se soporta, no se resiste. Y Nínive es la capital de Asiria. Y entonces Dios se da cuenta que en Nínive han podido haber pasado cosas y le dice a Jonás: te voy a enviar a cumplir un ministerio, ve y predícale a Nínive. Inmediatamente Jonás oye hablar de Nínive y dice: yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo no voy a llevarles el mensaje a personas que han sido tan malas, personas que nos hicieron tanto daño, ¿ya? No tienen derecho a que Dios los perdone, por tanto, no les voy a dar siquiera la oportunidad de que escuchen la palabra. No vaya a ser que les dé por arrepentirse y Dios tenga que perdonarlos, y eso no lo soportaría. ¿Ya? Por eso él se niega a predicar el mensaje. Teme que su predicación sea eficaz. Noten ustedes eso. Por el libro de Jonás tiene su humor, pero eso es un humor feo, ¿no? Es el humor triste, diría yo, es la mezcla entre lo triste y lo humorístico de un hombre que es profeta y quiere fracasar como profeta porque no quiere que el pueblo a quien le predica se arrepienta. Porque todo lo que quiere en su corazón es el castigo de Dios para ellos. Al final, airado y ofendido, lleno de malestar, expresa su reproche a Dios porque los ninivitas se arrepintieron. Cuando usted lee el capítulo 4, que confirma el espíritu de Jonás, recuerden que quiere ir a Tarsis para ponerse bien lejos de la posibilidad de predicarle a los ninivitas. Tarsis es lo que hoy es España. Entonces quiere coger una embarcación que lo lleve a través del mar Mediterráneo bien lejos, porque Nínive queda en la Mesopotamia, hacia el norte de Palestina, y entonces son dos extremos. Yo no quiero, si quiere encontrarme en un punto,
donde de alguna forma sea posible que yo cumpla con el ministerio. Al final Dios lo hizo regresar y debe ir, y cuando tiene éxito, oigan esto que voy a decir, tiene éxito su ministerio, dice el capítulo 4 de Jonás, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Imaginen ustedes, él dice, confirmo lo que me temía. Que el asunto iba a dar resultado y entonces ellos se iban a arrepentir. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Es decir, yo no soporto vivir con la idea de que por mi mensaje los ninivitas van a ser perdonados cuando todo lo que ellos se merecen es que tú arrases con todos. ¿Y cómo así que tú me colocas en medio entre ellos y tu persona y ahora resulta que los vas a perdonar? Dice entonces Jonás en su malestar, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué texto, hermanos míos? Pero, ¿qué texto? ¿Ya? Jonás, hermanos, era un hombre envenenado por el odio, envenenado por el resentimiento y fruto de todo eso, una enorme amargura. Era un hombre de mala calaña. Era un hombre malgeniado, decimos nosotros. La historia muestra que hubo una situación que se presentó, hermanos míos, y él se enojó enormemente porque las cosas no se dieron en la forma como él creía que se debían dar. Jonás fue un hombre que se quedó atrasado en la historia y nunca pudo entender un cambio de actitud de Dios ante un pueblo que también cambió. Cuando el odio llega y se sostiene, cuando lo alimentamos con todas las razones nuestras, con ese recordar continuamente el daño que se nos ha hecho, el odio sostiene en el tiempo el suceso y es como si hiciera una detención en el tiempo y nada cambiara de allí en adelante porque todo quedó registrado así y eso no tiene ninguna oportunidad de cambio. Jonás jamás pensó en otra alternativa que la destrucción de Nínive. El espíritu del rencoroso, el espíritu de aquella persona que guarda el odio, lo sostiene, lo alimenta hasta que la venganza es cumplida. Ese espíritu es el espíritu que niega el perdón. Y al negar el perdón, nos alejamos de los presupuestos de Dios para establecer el bienestar para nuestra propia vida. No pudo entender la misericordia de Dios que desde la altura, mirando él desde arriba, tiene en cuenta la condición ignorante de un pueblo. Miren cómo le dice Dios al final a Jonás. Versículo 11, el último versículo del libro, del capítulo 4, dice, y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es decir, ellos no saben distinguir entre el bien y el mal y las bestias que tienen en su haber. Un pueblo tan ignorante. No le voy a dar una nueva oportunidad de conocer las cosas como son y darles la alternativa de un cambio a través del arrepentimiento para que yo los perdone. Jonás eso no lo pudo entender, no lo pudo identificar. Hermanos míos, no poder perdonar convirtió a Jonás en una persona desorientada y muy afectada, agrediendo todos sus espacios relacionales. Todo lo que Jonás tocó lo afectó con el odio hacia los asirios, particularmente con el odio hacia Nínive, extendido a los ninivitas, ya, a todo el que vive allí. Todos resultaron culpables por la desgracia de esos gobernantes asirios que hicieron tantas cosas feas en la tierra de Palestina. Jonás, producto de su condición rencorosa, producto de su odio y de su desprecio a ese pueblo, quedó encarcelado en su propio pasado. De allí no salió. Se sostuvo en un momento de su historia basado en algo que no fue ni siquiera su propia historia. Es la historia que le contaron de su pueblo. Es que nosotros vivimos esto y esto y esto de los asirios. Y él asimiló el asunto y es como si él se hubiera remontado a la época de los acontecimientos y desde allí elaboró su rencor y lo sostuvo amarrado a esa etapa cuando Israel había salido ya adelante, cuando este pueblo de Dios estaba avanzando por encima de sus tragedias pasadas. Este hombre estaba estancado en ese momento de la historia que el desarrollo de la gracia de Dios les había permitido superar. Vean ustedes qué tan fácil es uno perderse las bendiciones de Dios cuando se sostiene en el rencor, cuando elabora un odio que lo establece en un momento de la historia y se le olvida que la dinámica de Dios es para llevarnos adelante y no dejarnos encerrados en los momentos tristes de nuestra experiencia. Por otro lado, Jonás alimentó su tragedia con odio, resentimiento, amargura, que le destruyeron su sentido de objetividad. ¿Qué era el objetivo? El propósito de Dios. Enviar a Jonás a darle un mensaje a Nínive. Pero ellos perdieron todo sentido de objetividad. Él perdió todo sentido de objetividad cuando él dispuso su corazón centrado en el odio y en sus malos sentimientos. Jonás por eso abrió la puerta para el mal. En la frase de Pablo en la carta a los Efesios, se puso el sol sobre su enojo y dio lugar al diablo. Es ese tipo de experiencias donde nosotros alimentamos el mal para nuestra vida, sustentamos el mal de nuestra historia, lo estamos recordando, lo estamos rumiando todo el tiempo y estamos sintiendo la misma condición afectada que experimentamos cuando originalmente vivimos la agresión o vivimos el maltrato. ¿Ya? El mal tomó posesión de Jonás, le dañó el corazón, le dañó el carácter, le dañó su genio. Jonás afectó su amistad y afectó
el acuerdo, ese común acuerdo que tenía con Dios. De hecho, da la impresión de que Dios lo usaba para dar mensaje. Dios le hablaba y le decía, lleva este mensaje a tal parte, pero en razón a su odio, Jonás bloqueó esa comunicación con Dios y decidió alejarse de Dios. Al alejarse de su misión, decidió alejarse de la tierra de su Dios. Iba a Tarsis a buscar otro vínculo religioso, otro contacto religioso. Yo he conocido gente que se desprende de la estructura de la iglesia, movido por sus odios, y entonces terminan llegando a estructuras religiosas que les permiten vivir de esa manera. No disfrutan la confrontación oportuna para el cambio actitudinal, sino que se esconden y huyen. Él nunca pudo ver a su pueblo. Fíjense ustedes todas las cosas que se va perdiendo Jonás. Él nunca pudo ver a su pueblo más allá de la ofensa de los asirios. Nunca salió de la ofensa de los asirios. Yo escucho gente que todo el tiempo está diciendo, es que lo que me hizo él a mí, es que lo que ella me hizo a mí, es que eso que pasó fue una cosa tan terrible, fue una cosa tan fea, y todo el tiempo está mostrando, y eso se llama amargura, eso se llama resentimiento, rumiar aquella experiencia que le causó tanto dolor, que le causó tanto malestar, que la afectó tan terriblemente, y lo alimenta con un vivo recuerdo que no permite que se vaya, porque él o ella tiene que elaborar las ideas, reelaborarlas cada vez para hacerlas más nefastas y poder conseguir que el juicio de condenación esté sustentado con razones más poderosas y más actuales. Eso quiere decir que trata de actualizar una tragedia, y con eso lo único que consigue es atrasar una solución. Fíjense ustedes que es el trabajo ingenuo, la postura ingenua de alguien que no entiende que lo ideal es que se deshaga rápido de la condición negativa, de la condición destructiva que lleva encima. Jonás se ganó un sinnúmero de experiencias trágicas. Vean ustedes cuánto le pasó, las cosas feas que tuvo que vivir. Lo tiraron desde una embarcación al fondo del mar porque él asume que lo que está pasando, la tempestad, tiene que ver con él. Se hace responsable de algo que le genera un sufrimiento desmedido. Y va a lo profundo del mar y luego allí es tragado por un gran pez. ¿Qué cosas tan innecesarias tuvo que vivir Jonás? ¿Qué necesidad tenía de andar en esos afanes y en esa desesperación de estar tirado al fondo del mar, ser tragado por un pez y permanecer allí durante 3 días y 3 noches para luego ser vomitado a la orilla de donde salió huyendo de Dios y tener que vivir la frustración de nunca llegar a donde quería llegar? ¿Por qué? Porque estaba huyendo. El que huye nunca llega a donde tiene que llegar, porque su afán de huir lo pone a hacer movimientos circulares, regresando a las mismas situaciones, de pronto en un lugar distinto, pero son las mismas situaciones, de modo que la geografía existencial se repite, demostrando a la persona que no puede irse del suceso histórico hasta que no lo enfrente como debe ser. Esa es la tragedia de mucha gente enfrentando todos esos sentimientos torvos que le dañan
a través de la interpretación adolorida que hace de sucesos de su historia y esa manifestación de la tragedia que no importa dónde vaya, no importa lo que esté haciendo, eso le está dando vuelta en su cabeza, de modo que lo mantiene frenado, establecido y, digámoslo así, lo mantiene metido todo el tiempo en esas situaciones malas que le han acontecido. Yo creo que como Jonás somos muchos de nosotros sin necesidad de que Dios nos nombre profetas. No tenemos que ser profetas para ser un Jonás que quiere siempre acomodar la vida, la voluntad de Dios y los sucesos de su existencia a las condiciones emocionales y sentimentales negativas que le alimentan su corazón, producto de experiencias desagradables que tuvo que enfrentar. Vean, hermanos míos, que eso es algo lamentable, muy lamentable. Que uno termine siendo una persona que nunca cumple propósitos existenciales válidos y que todo el tiempo está cargado con una fuerza fea, con una disposición negativa y pretendiendo que Dios lo ayuda o lo apoya, termina alejándose kilómetros de Dios porque lo que Dios quiere hacer va en oposición, en resistencia total a eso que su mente y su corazón quiere hacer. La cosa es que a veces ni conscientes somos de que eso está pasando. Nosotros llegamos a ser conscientes de que necesitamos resolver algo a través del perdón cuando se manifiestan condiciones emocionales que nos afectan negativamente. Debiera ser así. Si hay algo que produce en mí un estado de malestar, una condición afectada, dañada, como de una persona agredida a tal extremo que se hace irreconciliable con la vida en paz, con las condiciones de una vida de gozo y de realización. Pues debiéramos sospechar que hay algo malo allí, que hay algo que no debiera estar. Esas experiencias emocionales están marcando, digámoslo así, las condiciones o identificando la situación como una situación que desde el punto de vista emocional ha sido mal manejado. ¿Ya? Expresamos nosotros resentimiento, expresamos amargura, odio, expresamos hostilidad, ira, a veces temor hacia un individuo o hacia una sociedad o hacia una etapa de la vida que identifica un sinnúmero de personas, las cuales marcamos y las definimos dentro de ese territorio de lo negativo. ¿Ya? Todo eso hacia personas que nos han afectado de una determinada manera. No es extraño que su cercanía o sus acciones generen en nosotros condiciones de estrés, situaciones de ansiedad, que para nosotros se vuelven difíciles de manejar. A veces el asunto es tan inconsciente que nosotros no nos damos cuenta que la llegada, el acercamiento a los espacios en los que nosotros nos movemos de este tipo de personas nos cambia todo, nos desestabiliza por dentro y nosotros decimos, es que yo no sé qué es lo que me está pasando, porque no lo identificamos fácil. Más adelante estaremos hablando de las particularidades de estas emociones. ¿Ya? Vamos a hablar de las emociones y cómo se originan ellas, cómo se da cada una,
qué las alimenta, qué las produce. Y de hecho, a la luz de todo esto que estamos manejando, vamos a ir descubriendo cómo se manejan adecuadamente. Eso lo iremos a tratar, pero ahora agrupémosla todas en condiciones afectadas por las actitudes inadecuadas de los demás con nosotros, que dañan no solo nuestra vida relacional, sino nuestro estado anímico, en general nuestra salud mental, y que tiene implicaciones negativas en la salud de nuestro cuerpo. En ocasiones, hermanos míos, lo que nos hace conscientes del problema son las afectaciones de salud que no se pueden explicar desde el punto de vista clínico con otras causas. En otras son los argumentos que manejamos para interpretar nuestras situaciones, los que una buena orientación, hermanos míos, puede confirmarlos como desajustados, muy salidos de la realidad objetiva. Uno se da cuenta que las cosas están mal porque se desorientan muchas condiciones de la vida, porque se llena el corazón de muchos malestares, de muchos sentimientos encontrados. Por otro lado, van apareciendo males en el cuerpo producto de todo eso. Y entonces la persona va al médico y el médico examina ese cuerpo y manda a hacer exámenes de laboratorio y dice: yo no me puedo explicar con estos exámenes lo que usted está viviendo. Eso es una pregunta frecuente de un buen médico. ¿Usted tiene problemas emocionales? ¿Usted está viviendo situaciones conflictivas? ¿Usted está sometido a alguna situación de estrés? Y la persona dice: ¿y él por qué me pregunta eso? ¿Por qué este doctor, esta doctora me pregunta a mí esto? Sí, ¿qué tiene que ver esto que estoy viviendo con eso que él dice? El médico ya sabe que las condiciones biológicas no daban para que dé esos resultados. La persona se está agrediendo a sí mismo a través de ese manejo de emociones no controladas, no ubicadas en el orden debido, no sometidas al régimen de la lógica y del ordenamiento justo de la vida. Entonces, esa persona que está tan llena de odio está sufriendo una gastritis aguda, sangrante, y cada día su situación es más crítica, más agresiva. Está viviendo otra cantidad de males que le dice el médico: usted necesita que lo vea un psiquiatra. Y entonces la persona le dice al médico: doctor, yo no estoy loco. Usted me manda donde un psiquiatra como si yo fuera una persona fuera de la razón, una persona totalmente desubicada, y usted se da cuenta que yo no soy así. De modo que yo no voy a ir donde un psiquiatra porque yo no estoy loco. El médico se esfuerza en convencer a la persona y decirle: no es porque está loco, es porque necesita interpretar mejor una gran cantidad de cosas. ¿Pero qué? La gente se obstina a no ver. Y si está con todas esas cargas negativas, no lo va a ver. Nosotros nos damos explicaciones engañosas de lo que estamos sintiendo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas explicaciones? Yo a veces me he sentado 1 hora, 2 horas a escuchar la explicación que alguien me está dando de lo que está viviendo en cuanto a sus estados emocionales, y todas sus explicaciones
en la claridad que yo tengo acerca de la persona, son explicaciones peregrinas, que nada tienen que ver con lo que de fondo uno sabe que está pasando. Allí el problema es por dónde me le meto a la persona para dejarle ver que el asunto no va por allí. Hay que buscar caminos, hay que buscar estrategias y decirle al Señor que nos ayude, porque de allí podríamos salir nosotros muy mal librados en relación con esa persona si no logramos dar en el blanco de su necesidad de hacer conciencia. ¿Ve? Ese nivel de conciencia de nuestra vida afectada es el privilegio que tiene una persona que está realmente despierta y puede descubrir los estados peligrosos a los que se expone. Si Jonás lo hubiera entendido, ¿de cuántas cosas se habría librado? ¿Ya? ¿De cuántas experiencias desagradables se hubiera librado Jonás si hubiera entendido el daño que tenía y en cambio de negarse a dar la palabra de Dios, él hubiera tenido la libertad para pedirle a Dios que lo sanara, que lo librara a él de un sentimiento inadecuado para cumplir con gusto el ministerio que Dios le encomendaba? Estar despiertos, estar conscientes. En palabras de Pablo en Efesios, estar vivos. La frase, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te dejará ver Cristo toda la realidad de tu necesidad, toda tu condición afectada. Te dejará descubrir por dónde van esas inclinaciones emocionales tuyas que te hacen, por ejemplo, tan agresivo cuando las cosas no dan para tanto, ¿ya? Que te convierten en una persona tan ofensiva, que con facilidad terminas maltratando a otros con tus palabras, creyendo que te estás defendiendo de algo, cuando no te das cuenta que lo único que haces es agredir. Deberías llegar a hacer conciencia de eso, pero todo el tiempo estás seguro de que tus actitudes son las justas y las correctas, son las válidas, son las que el Señor permite que tú vivas. Y es como si el Señor te colocara esos sentimientos en el corazón cuando dice Dios, ¿y yo qué tengo que ver con esa desubicación de tus sentimientos mal habidos, mal formados, desarrollados alrededor de tus experiencias dolorosas y trágicas? Lo que quiero es que cambies eso. Pero vean, hermanos míos, que nosotros somos obstinados y nos resistimos a hacer conciencia. Nos resistimos a hacer conciencia, demostrando que no estamos tan vivos, demostrando que no estamos tan despiertos y que por tanto nuestra vida está siendo tomada por una parálisis y una insensibilidad que nos impide reaccionar en la forma adecuada que debiéramos reaccionar. Frente a cosas así, quiero de entrada decirles a ustedes que esa sensibilidad la puede despertar Dios a través de dos recursos poderosos que Él tiene. El recurso de su Espíritu. Cuando usted lee en Juan 16, Juan en el capítulo 16, Juan nos está haciendo conciencia de que el Espíritu es capaz de despertarnos y llevarnos a descubrir oportunamente las condiciones afectadas de nuestra vida y que no nos escondamos en eso de querer disculparnos y justificarlos mediante argumentos muy elaborados que terminamos creyéndonos nosotros mismos lo que estamos diciendo. En ese capítulo 16 de Juan, dice, hablando del Espíritu, en el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Él va a llevar al mundo a hacerse consciente de su condición pecaminosa, a hacerse consciente de la demanda de justicia que no está cumpliendo y hacerse consciente de que hay un juicio en camino que puede ser negativo para las posibilidades de ellos por las condiciones de su estado. Por eso en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aleluya. Y una de las verdades que nosotros necesitamos evidentes es toda esa inconsecuencia de nuestros sentimientos con la objetividad de una vida, la vida de una persona que tiene la claridad de algo que le está pasando y no está a tono con lo que correctamente debiera ser. Si estoy lleno de un sentimiento de frustración, ¿por qué no tenemos la libertad para preguntarnos, ¿es tan grave lo que ha pasado para que yo me sienta tan frustrado? ¿Es tan insuficiente lo de Dios en mí para que yo no vea que lo de Dios supera todas las experiencias de frustración que pueda tener? Pero nosotros consideramos que el asunto ha sido tan grave que tenemos razón para sentirnos tan frustrados, tan maltratados, tan agredidos, y por tanto si aparece el odio, si aparece el resentimiento, si aparece la amargura, eso es lógico. Eso es lógico. Antes uno se mantiene, uno se sostiene, y por eso uno está en la iglesia, pero no es gratuito este malestar que tengo con las personas por eso que me han hecho. Hermanos míos, lo justificamos todo y creemos que eso nos da derecho a que Dios nos vea totalmente absueltos de nuestra condición emocional negativa y nos justifique. Creemos que Él debe justificarnos en nuestro deseo de no perdonar, porque al final todo eso conduce a ese sentimiento de no querer perdonar. ¿Ya? La gente dice, es que yo no veo cómo lo pueda perdonar. Es que yo no me nace eso del perdón. Y lo decimos con esa libertad del que cree que está diciendo toda una gran verdad. Que uno dice, es escandaloso que la persona no se abisme, que la persona no se vea sorprendida por la condición trágica de verse en incapacidad total para perdonar. Dios nos da además su palabra. En la carta a los Hebreos tenemos un texto, capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, es real, es una entidad que funciona desde el interior de nuestra vida y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y si lo está a Él, lo va a estar para nosotros a través de la palabra. Palabra y espíritu para despertarnos conciencia de estados emocionales, de estados sentimentales, que nos estorban el perdón, que nos incapacitan para el perdón. Debemos, hermanos míos, recibir la capacidad para enfrentarnos a nuestras emociones, descubriéndolas y buscando de Dios todo el poder para manejarlas eficazmente
y enfrentarlas en forma victoriosa. Oigan lo que estoy diciendo. Oigan lo que estoy diciendo. A veces la impresión que uno tiene es que la gente no se da cuenta que eso de no poder hacer conciencia de un estado emocional negativo como un estado que estropea sus posibilidades para ubicarse objetivamente en la vida, eso de no hacer conciencia es algo como poco común, como extraño. Y no nos damos cuenta que eso es lo más frecuente que hay. Nosotros creemos que interpretamos bien nuestras emociones. Y cuando estamos hablando de todas ellas, el odio, el resentimiento, la amargura, cuando estamos hablando de la ira, cuando estamos hablando de los temores, cuando estamos hablando de ese sentimiento de frustración que vivimos en esa condición tan abrumadora, a nosotros nos parece que eso no tiene nada de anormal. Y no desarrollar esa sensibilidad para identificarlo, hermanos, nos convierte en personas que cada día alejamos más el perdón de Dios para la vida nuestra y de hecho cada día alejamos más el perdón que nosotros debiéramos darle a la gente en función de las cosas que de ellos nos han afectado y de esa forma comenzar a adquirir la verdadera experiencia de libertad que debemos adquirir, que lo vamos a ir tratando con más detalle. Pero lo que quiero es llevarlos a entender que hay un estorbo cuando no hay conciencia. Eso es una cosa gravísima, que es más frecuente de lo que usted pensaba. De modo que hay que recibir esa capacidad para enfrentarnos a nuestras emociones, para poder descubrirlas y al darnos cuenta que están allí, es poder buscar de Dios todo el poder y manejarlas, hermanos míos, de una manera que nosotros podamos tener victoria sobre ellas y alcanzando eso, poder resolver con el perdón lo que nosotros debemos resolver. Porque perdón que se demora, condición más tóxica, condición más difícil de manejar, y si se demora no un día, sino una semana, no una semana, sino un mes, no un mes, sino un año, 5 años, 10 años, 20 años, cada día va a estar más escondido el origen del mal. Cada vez vamos a ser menos conscientes porque ya hemos desarrollado un rasgo de personalidad dirigido hacia ese factor totalmente, digamos, estropeado de nuestra experiencia en la vida y entonces vamos a ver eso como normal. Yo veo mucha gente que está viviendo en una forma muy violenta la vida y la persona no se da cuenta que todo ha comenzado por un daño que recibió o daños que recibió y nunca los enfrentó y nunca los resolvió y nunca perdonó porque se dio el derecho, lo considera un gran derecho, el verse víctima todo el tiempo, el verse maltratada todo el tiempo, maltratado todo el tiempo y no tener la más mínima disposición por cambiar totalmente su perspectiva, ¿ya? Y poder comenzar a ver las cosas de la manera como Dios quiere que las veamos para librarnos de esas situaciones a tiempo. En la canción nuestra se dice, porque tu espíritu de amor mis paradigmas disolvió. Todo eso que yo creía que estaba bien y que era mi derecho manejarlo, tú a través de tu manera de ver las cosas
contagiándome con esa perspectiva a través de tu espíritu y a través de tu palabra, yo puedo decir que ese poder que actúa en mí me está dejando ver las cosas de la manera objetiva que debiera verlas. Esa condición que nos muestra a nosotros, hermanos míos, el Salmo 42. Recuerden que el Salmo 42 lo leíamos al comienzo del culto, salmo hermosísimo. Y el salmista está viviendo una experiencia que tiene que ver con un estado emocional. Él está tocado por una condición emocional que le está produciendo un estado interno de perturbación, de afectación. Pero gracias a Dios, el salmista es consciente y se da cuenta de todo el daño que eso le produce. Y en ese Salmo 42, él se da cuenta de toda esa condición afectada en su estado anímico, en sus espacios espirituales, en su situación, digámoslo así, de eso de sentirse bajo el agobio de condiciones que lo abruman, lo llenan de nostalgia alrededor de los mejores tiempos, porque no puede sentirse bien a partir de ese tipo de experiencias. Miren cómo habla él. En el versículo 2 dice él: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque está dando cuenta que lo que está manejando no es precisamente una experiencia real con un Dios presente, un Dios que se manifiesta. Dice él: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Observen ustedes, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta que no tiene presentación. Cuando él puede decir, yo voy a ir y me voy a presentar delante de Dios. No, él no está en condiciones libres para presentarse delante de Dios. Y dice él: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Está deprimido, está bajo el agobio de un estado emocional que lo tiene postrado. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es como si le hubieran colocado la duda, como si en su corazón hubiera esa sospecha de verse abandonado por Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Oh, yo me acuerdo de eso. Qué experiencia, qué época. Y ahora, como me encuentro en estas condiciones tan deplorables, en esta total indisposición frente a las posibilidades de la vida, porque hay algo por dentro que me corroe. Y dice, entonces, en su queja, hablándose a sí mismo, hablando con su propia alma, buscando la manera de responderse de manera adecuada, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Entró en conciencia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y entonces se da motivación y se coloca en esa perspectiva del hombre que está buscando la alternativa para superar lo que está viviendo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Noten, conciencia de estado emocional. Conciencia de algo que le está agraviando la vida y le está quitando espacios de libertad.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mijar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y dice él, todas tus ondas pasaron sobre mí. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, Dios mío, yo sé que tú vas a intervenir, me vas a sacar de este estado emocional en el que me encuentro, porque yo quiero estar libre para rendirte el culto que tú te mereces. ¿Sí? Él no jugó a esconderse, a decir aquí no pasa nada. ¿A usted qué le está pasando? Que yo lo veo como cada vez más decaído. No, a mí no me pasa nada. Yo estoy bien, yo me siento bien. Frase muy frecuente que le escucho a mucha gente en la iglesia. No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Y se van así, como derrumbándose poco a poco, desanimados, desmotivados, porque no quieren hacer conciencia de que existen situaciones reales que los está agobiando. Al menos hacer conciencia que algo les está quitando el ánimo, que algo los está llevando hasta un estado emocional que hace que se vuelvan personas postradas, personas detenidas en su proceso, personas en total decadencia frente a las posibilidades de la vida. ¿Ya? Su disposición, la disposición de este hombre, se crea alrededor de su otra conciencia. Dios está aquí. Yo estoy así, pero Dios está aquí. Y Él me va a dar victoria sobre este estado de mi alma. Aunque sus enemigos le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo estoy convenciéndome de que Dios está aquí y no le voy a dar a este estado emocional el territorio que le corresponde a Dios. Nosotros entonces podemos, en este caso, en este salmo que se le atribuye a la experiencia de un creyente estimulado por su disposición para acercarse a Dios, para resolver sus condiciones emocionales, producto de sus estados afectados que le quitan la libertad para ir a buscar la solución de fondo, que es el perdón que debe dar para el perdón que debe recibir. Nosotros debiéramos hacer ese ejercicio. Por ejemplo, admitir ante nosotros mismos, admitir dentro de nosotros lo que estamos sintiendo. Sí, yo me siento así. Eso es real, lo que estoy viviendo es real. Claro, estoy sintiéndome así, estoy amargado, sí, claro. Estoy resentido, eso es obvio. ¿Ya? Que tengo odio, eso es evidente. Aunque quisiera no verlo así, pero allí está. Y tengo que asumirlo, porque lo que me pide Dios es que yo lo asuma. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha revelado. Es Él el que me lo ha mostrado. Es Él el que me está diciendo que tengo una carga fea que viene de muchos años atrás, de muchas situaciones que he vivido en relación con estas personas o con esta persona, que tengo un problema serio en mi corazón que hace que yo esté como con ese ánimo de querer cortarle la cabeza a esta persona o querer que esta persona se muera y se muera sin la misericordia de Dios. Hay algo en mí y yo reconozco mi problema. Por eso yo quiero decirte, Dios, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me salves.
Necesito que me liberes de este estado que se vuelve tan violento y tan abrumador. Necesito que tú metas tu mano en mi vida porque yo estoy en condiciones de incapacidad total para hacer algo a favor mío. Porque estoy totalmente absorbido por este sentimiento que se creció durante tanto tiempo y solo ahora me estoy haciendo consciente de la gravedad de lo que tengo. Hijos con un resentimiento hacia los padres nunca descubierto, pero siempre manifiesto. Y son años y años de vivir todo el tiempo queriendo expresar cosas buenas a favor de los padres, queriendo ser buenos hijos, comportándose de una buena manera con los padres, pero por dentro llevando una cosa que les daña el corazón porque están amargados. ¿Por qué? Porque no perdonan los manejos de esos papás, no perdonan sus actitudes, no perdonan sus posturas irresponsables, no perdonan su ignorancia, no perdonan el hecho de que los hayan descuidado y los hayan expuesto tanto, no perdonan eso de que no los hayan apoyado lo que debieron apoyarlo, no perdonan. Y entonces en esas condiciones hay amargura, en esas condiciones hay resentimiento, aunque hay mucho respeto, aunque hay un buen trato, hay mucho cuidado por los padres, pero eso no está impidiendo que la persona se esté manejando una condición dual, una condición que le está dañando la vida por dentro. Uno como papá debe sentir mucha inquietud si uno termina no aceptando positivamente a un hijo. Si uno termina muy resentido con un hijo, uno se tiene que dar cuenta. Uno tiene que darse cuenta si uno está muy tocado por un sentimiento negativo hacia un hijo. Y eso que puede darse es algo que se niega. Y se niega con énfasis. Y cada día nuestra situación es peor. Cada día nuestros espacios relacionales están más tocados de condiciones negativas. Por eso yo quiero hacerles la invitación hoy a dar ese primer paso de permitir que el Espíritu y la palabra desnuden nuestros estados emocionales, nos deje ver lo que estamos sintiendo, le expresemos a Dios el deseo que tenemos de ser liberados de eso, porque no es correcto que tengamos esto, y manifestemos esa disposición de alabar a Dios por lo que Dios es en la vida nuestra y reconocer su presencia cercana y su disposición para ayudarnos. Eso, hermanos, es trato espiritual devocional que delante de Dios nos va a ir devolviendo el control de áreas que nuestros estados afectivos, emocionales nos han perturbado y nos han alejado. ¿Ya? Hacer conciencia, recibir esa revelación de Dios, decirle a Dios que queremos liberarnos de todo eso y vivir alabando al Señor porque sabemos que Él está en esa disposición de hacer la obra perfecta en nosotros y que nos va a dar la victoria definitiva. Pero esto no podemos seguir sosteniéndolo así, porque si no tomamos decisiones radicales a partir de este momento, nosotros vamos a terminar en unas condiciones mucho más perturbadas, más alejadas de las soluciones espirituales y salvadoras de Dios, y con un conflicto interno tan grave que hasta nuestra mente se perturba con neurosis y casi con estados psicóticos, producto de la inconsecuencia de eso que llevamos frente a lo que debiera ser por las razones que Dios nos da en su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios intervenga. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos concedes, por esta manera de tratar con nosotros, por esta apertura que le estás dando a nuestra vida
y nos estás llevando a descubrir estas condiciones afectadas que llevamos por dentro. Que nos demos cuenta de eso que es tan obvio, pero no lo vemos. Que nosotros constatemos que nuestro estado emocional está totalmente perturbado por esas condiciones que tienen que ver con nuestra indisposición, con nuestros sentimientos de odio, con nuestras amarguras, con nuestros resentimientos, con nuestros temores alrededor de las cosas feas que hemos tenido que vivir y que nos dañan tan dicientemente desde el punto de vista emocional. Ayúdanos entonces, a partir de ahora, a hacer conciencia de eso, que no nos escondamos más, que no lo evadamos más, que reconozcamos que eso está allí y que hay que darle manejo y que tú, Señor, tienes el poder para obrar y que estás presente para ayudarnos y para librarnos de todo esto, para poder alabarte con la libertad de aquellos que han encontrado la liberación que tú les concedes. En el nombre de Jesucristo, confío en tu obra para la iglesia, en lo que harás con tu pueblo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, ya no más huir. Por favor, no busque una embarcación para ir a Tarsis. No se esconda más de las razones de Dios para librarse de su sentimiento contra Nínive y que Dios lo pueda usar para que usted pueda interpretar los resultados no como Jonás. Un buen resultado de un ministerio interpretado como una desgracia, porque un pueblo que no quiere que se perdone resulta arrepintiéndose y no disfruta ese arrepentimiento porque está muy cargado de odio y de un sentimiento negativo contra quienes debe amar. Por favor, no deje pasar el tiempo. Déjese ayudar o busque ayuda en la iglesia para que lo orienten en este plan terapéutico. Que Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco.
pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.